Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bueno, vamos a hacer un video que me pidieron hace bastante y vamos a mirar a ver qué nos dicen las cartas sobre ese video, ¿sí? Sobre esta pareja. Vamos a hacer sobre, China Suárez, Lauti Graham, Roger King, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos a ver qué nos dicen las cartas con respecto a esta parejita. Vamos a ver, voy a ordenar las cartas. ¿Qué pasa entre China Suárez y Lauti Graham? A ver, ¿qué pasa ante esta parejita? Bueno. Bueno, a ver, me río, pero no de la mala manera. Relación complicada, ¿no? Y relación que nace como no desde un lugar fidedigno, puede ser, como una relación donde ella se sentía muy atraída hacia él, ¿sí? Ella por ahí tiene esto de, que ya un poco lo venimos viendo, tiene esto de si me gusta algo voy por ello, o sea, no interesa si ese algo tiene o es algo de otra persona o ese algo, es como que ella es muy auténtica en esa manera, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Esto es un amor que nace de una traición, vamos a hacer así, hablando mal y pronto, ¿sí? Es un amor de una traición y es un amor que no nace desde un lugar fidedigno, como les digo. ¿Están juntos? Sí están juntos, pero no es un amor, no es lo que esperaba. ¿Vieron cuando vos decís, bueno, arranco algo con alguien porque me gusta esta persona, pero después estoy con esa persona y no me termina de cerrar esa persona, o es como que no termina siendo lo que yo esperé, y dije, y miro para atrás y digo, uy, no, mirá todo lo que tuve que jugármela para llegar a este momento, a estar con esta persona, para que después sea esta porquería, para que después no sea lo que yo esperaba? O sea, eso es lo que le está pasando en este momento a la China Suárez. Incluso a los dos, ¿no? Porque es como que entre los dos, fíjense, ¿no? Fíjense las cartas, el fondo del mazo, o sea, no va a terminar bien esta situación. Y si bien es una situación donde ellos dos están juntos ahora, creo que no va a durar por mucho tiempo esta relación. Va a ser más que nada una relación pasajera, pero porque lo que se da en esta relación cuando nace no es algo fidedigno, sino que es algo que nace de una atracción, ¿sí? Y de esa atracción quizás empiezan un vínculo, pero ese vínculo no termina teniendo el sustento que ellos esperaban, y ese sustento justamente que ellos esperaban y que no está, no va a permitir que la relación como que pase a mayores, ¿sí? Realmente es como si fuera que yo les digo como que si esta relación es como que ellos vayan en contra de todo el mundo, más o menos. No les digo como en la época de Vicuña, pero sí es como que siento que ella sigue teniendo actitudes similares a los que tenía la época cuando estuvo con Vicuña, ¿sí? Es como un patrón que tiene, que acá no vamos a juzgar porque no somos quien para juzgar, pero es como que si me preguntan, sí, sigue teniendo como ese tipo de comportamiento, ¿no? Y hasta qué punto la seducción y la belleza pueden llegar a cautivar a una persona, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto voy a utilizar esto para poder tener lo que deseo, ¿no? Que está muy bien, pero también después si me pasan ciertas cosas en la vida o no termino teniendo el apoyo que yo quisiera en mi vida, es también porque es un resultado un poco de mis acciones, ¿no? Digo esto como una reflexión. Vamos a ver qué le pasa a la China Suárez con Lautaro González Riam.
Bueno, ella, a ver chicos, ella obtuvo lo que ella quiso, ¿no? Ella obtuvo lo que ella quiso y él es una persona eh, que ella sabía que tenía todas las chances de tenerlo en su vida, ¿no? Una persona con la que le gusta mucho y con la que quiere formalizar algo, la que quiere estar con esta persona, como también tiene otras personas, porque esta es una relación abierta, ¿sí? No es una relación cerrada o donde son dos y dos nomás. No, acá es como que hay otros códigos y hay otras personas. Y es como que yo la veo a ella que de repente ella se permite vivir de esta manera. Esta es la forma de vivir de ella. Ahora en este momento me hace muy feliz estar con esta persona, pero si mañana esto se termina y aparece otra persona que me guste, me voy con esa persona que me gusta. O sea, tiene una forma de vivir los vínculos muy libre y es como que no se está preguntando, uy, ¿qué va a pensar esta persona si yo me voy? No, es como que no le importa lo que opinen los demás, ¿sí? Es como, bueno, si los demás opinan y no tampoco se está planificando esto de voy a quedarme toda la vida al lado de esta persona. No. Lo que tenga que ser, si nuestra relación y nuestro ferviente romance y pasión va a durar 1 año o 2 meses, le da lo mismo, ¿sí? Ella lo que quiere es vivir y experimentar la vida, porque ese es su fin, ¿no? Y también esto, ¿no? El tema de facturar, porque también ahí viene eso de la mano. A ella le va muy bien también cuando pasan todo este tipo de cosas. Es como que siempre está como en un lugar constante de exposición, y eso también le ayuda mucho a ella económicamente. No digo que ya esté con este chico económicamente hablando, pero ustedes me entienden a lo que me refiero. Bien, vamos a ver qué le pasa a Lautaro González. Con la China Suárez. ¿Qué siente o qué le pasa? A ver, él está como viviendo el sueño del pibe, ¿sí? Es como que se le dio una oportunidad y es como esto. Ella me hace acordar, ¿saben a quién me hace acordar? Que siempre les digo este personaje. ¿Ustedes se acuerdan de la película que lo dije? Porque me hizo acordar creo que a William Levy o no sé quién era que me hizo acordar, en qué carta natal lo mencioné, pero me acuerdo que lo dije. ¿Cómo es? Poison Ivy, la que hizo la película que hizo George Clooney y Alicia Silverstone en Batman y Robin, que es viejísima la película, que también participó Arnold Schwarzenegger, que le hizo del malo, y que Uma Thurman hace del Poison Ivy, creo que se llama el personaje, donde ella es como que enamora a los hombres, ¿no? Los enamora y los encanta con su veneno, los atrae y después los mata, ¿sí? Los atrae, los enamora y después los mata, ¿no? Una cosa así como la flor que atrae la flor esta carnívora que atrae a los bichos y se los come, una cosa así. Esto sería un poco la China Suárez, para que ustedes me entiendan la comparación. No hay mucha seguridad de él. Él sí sabe que él tiene en sus manos lo que puede hacer, pero porque yo siento que ella está como... Ella es de una manera, ella como que se enamora perdidamente porque vive sin cuestionarse, digamos, la vida, se enamora de un momento, ese enamoramiento puede durar 2 o 3 meses y quiere estar todo el tiempo con la persona y como que absorbe a la persona y la persona en ese momento se siente un poco incómodo porque se siente muy absorbido y como muy un destinatario de mucha efusividad, ¿no? Y como si fuera que se siente acogotado en algún punto por tanto afecto, tanto esto de tanta pasión y todo. A ella se le va ese efecto que les digo, y la persona se queda como con signos de pregunta, ¿qué está pasando? Y a la persona lo que le agarra es como una abstinencia de todo eso, ¿sí? Imagínate, es tipo love bombing, como le llaman ahora, te doy mucho, 2, 3 meses, después se me pasa, pero no lo hace a propósito, es porque a ella se le pasa, porque puede aparecer otro. Y ahí es donde caen enganchados los tipos. ¿Me entienden cómo funciona? No es algo de un día para el otro. Es el love bombing lo que ella hace, pero un love bombing distinto por ahí al que conocemos. Y no lo hace a propósito. Ella ya es así.
¿sí? Eso es lo que pasa. Entonces ahora él está en el momento de, uy, mirá todo lo que está pasando, uy, la tengo a esta mina, la tengo en mis manos, hago lo que quiero con ella. Trabajo un poquito y ya la tengo a mis pies, pero después no se va a dar cuenta que ella después... Mira lo que te digo. Mira lo que te digo. Abrí el mazo nomás. Abrí nomás el mazo y miren lo que pasó. ¿Me entienden? O sea, pasa eso. Es muy claro. Y eso le pasa a ella con todas las parejas, ¿entendés? Ese es el efecto que genera la China Suárez. Y es lo que es como ella es. No lo hace a propósito, no lo hace con la intención de dañar. Ella simplemente es. Eso lo quiero aclarar porque si no... queda como que no. Tiene mucho encanto y lo utiliza y es una persona auténtica que vive su manera y vive el amor de esa manera, ¿no? Pobre los que caen en la flor, pero bueno, es como es. Vamos a ver, así que esto no tiene mucho, no le damos mucho, no dura mucho, ¿sí? Vamos a ver qué opina, porque me preguntaron esto, ¿qué opina Tomás Nicolás Tovar, que es el ex de la China, que es Roger King, que aparentemente, por lo que me dijeron, es el amigo de este chico, Lautigram? ¿Qué opina o qué le pasa al ver la relación entre China Suárez y Lautigram? Roger King, ¿qué opina Roger King de esta relación, no? Bueno, para él fue todo un descubrimiento, ¿no? Porque él lo venía sospechando, ¿sí? Pero es algo como que sale a la luz y como que sale de repente a la luz. Es como no puedo creer que esto sea cierto. Es como que a él lo impacta y no, y la verdad es que ya lo veía viendo, ¿sí? Si él dice, yo no sabía, esto te está mintiendo. Él sabía, porque él sabía con quién se estaba metiendo. Y de hecho a él le habían dicho, es como que... Muchas personas le habían dicho que esto podía pasar y que ella estaba como teniendo esas actitudes. Lo que pasa es que a veces no podemos ver porque, como les digo, estamos en esa... Bueno, miren las cartas, ¿no? Lo voy a dejar ahí porque me parece que ahí... A ver... easy. Lo voy a dejar ahí. Todo venía bien, pero él ya sabía todo esto. Él sabía que eso estaba pasando y para él fue un dolor muy grande. Voy a terminar la tirada ahí con esta carta. Para él fue un dolor muy grande el que haya pasado esto. Obviamente él tiene el ego completamente herido. Todo lo que ustedes ven de que por ahí él puede llegar a poner como que en contra y eso, él es muy mesurado, tiene el ego muy herido, pero lo que pasa es que a todos les pasa lo mismo, porque no entienden cómo funciona el amor de ella. Es eso simplemente. No entienden. Entonces, al no entender cómo funciona el amor de la China Suárez, no saben cómo manejar la situación, ¿me entienden? No saben cómo manejar así y se creen el cuento del enamoramiento. Cuando si yo les puedo asegurar de que ella nunca estuvo enamorada. Hasta ahora no tuvo un amor realmente donde ella pueda decir un amor como el que ustedes o mucha gente está acostumbrado a tener, ¿no? Porque se permite vivir la vida de otra manera, ¿sí? Él está muy mal, está muy enojado, está muy dolido, ¿sí? Dolido, ¿saben por qué está dolido? Porque él sabía y no lo aceptó. Y él dice, si yo hubiese hecho otra cosa previo a esto y me hubiese dado cuenta, hubiese escuchado, hubiese podido quizás la situación tornarla diferente, ¿no? Pero bueno, a veces simplemente no lo podemos hacer porque no lo sabemos hacer, ¿sí? Pero sí fue algo que lo tomó por sorpresa y salió a la luz. Rapidito, ¿qué opina Benjamín Vicuña o cómo están las cosas entre Benjamín Vicuña y la China Suárez? Así como muy rápido. Raras, ¿no? Raras porque es como que yo siento que él sigue como purgando todo lo que hizo. Yo siento que Benjamín Vicuña tiene que empezar está muy bien, pero tiene que empezar a dejar de culparse por ciertas cosas. Es como que ¿vieron cuando haces, te quemás con leche y ves la vaca y salís llorando y no querés volver a ver nunca más en tu vida una vaca, pero ya
dejás de tomar leche, no querés saber más nada de tomar leche, por ejemplo, ¿no? Digo, siendo al ejemplo. Es como que él tiene que empezar a decir, ok, me equivoqué, si yo lo tomo como una equivocación, perfecto, pero tampoco para seguir culpándome por todo lo que hice, pues como que o sea, sigue dándose con el yugo, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y llega un punto que, bueno, ya está, ¿no? Él todavía sigue sintiendo cosas por ella, ¿sí? Se sigue sintiendo muy atraído por ella porque ella es como que tiene mucho encanto y siempre constantemente lo está encantando. Les cuento que él está solo, no está con nadie, o sea, está como viviendo su proceso y por eso les digo, está encontrando el camino de salida a todo este proceso espantoso que le tocó vivir, que él mismo se llevó a este proceso, ¿sí? Que él tenía que vivir por este proceso, pero creo que llega un punto de que él tiene que empezar a aceptar que, bueno, no tuvo las mejores elecciones quizás, si eso es lo que él cree, pero creo que a partir de ahora las cosas tienen que empezar a salir afuera, ¿no? Está muy bien, pero también tiene que aprender a aceptar, soltar y dejar el pasado atrás, ¿sí? Digo, dejar de culparse por las cosas que hizo. Con esas las cosas están raras porque es como es raro, él a veces no sabe si le pasan o le pasan cosas, es como que no la termina de entender y es como realmente ella fue una mujer que lo tocó en lo profundo, dejó una huella muy grande en él, ¿sí? En la forma de amar, pero porque tiene esto, ¿no? Ella es como este love bombing que hace que me encanta el love bombing, pero bueno, no es que me encanta el love bombing, sino el término love bombing, me gusta la palabra. Es como que la ve y dice, le está haciendo lo mismo, a todos nos hace lo mismo, ¿no? Es como que todos cuando terminan la relación la miran y dicen, yo caí en la misma. Es como que te sentís como un tonto, pero en realidad hay que entender de que la persona no es una mala persona, simplemente la persona es cómo se maneja y con los valores que tiene. Y el que cae en esas situaciones porque también tiene mucho para aprender, ¿no? Pero sí, a él le siguen pasando cosas y es una relación rara la que tienen, ¿no? Bueno, ¿cómo está Pampita Carolina Rodojaín con su marido, ¿cómo se llama? Roberto García Morita? Hago esto porque siempre me preguntan y ya que estamos hablando, son todos familia, así que qué problema hay. ¿Cómo está entonces la relación entre Carolina Pampita Rodojaín y Roberto García Morita? Parejita, che. Esta parejita. A ver. Y bueno. Bueno, ¿vieron el dicho? No todo lo que parece oro es oro, ¿sí? No todo es lo que parece, bueno, aplicable a este caso. A ver, concreta, concisa, porque ya me estoy pasando de roja con el tiempo y a ustedes les gustan los videos largos. Las cosas no son como son, ¿sí? Yo creo que todo esto nuevo, toda esta nueva movida de Roberto García Moritana, a ella no es que le gusta mucho. Ella vieron que ella dice, sí, yo lo acompaño, qué sé yo, pero no lo acompaña como con placer, ¿sí? Porque es una persona bastante controladora. Es como que a ella le gusta, está bien, ser la reina, la dueña de casa, la que maneja todo, pero hay ciertas cosas que se le escapan, ¿sí? Y él también es un tipo que él es vivo, porque él, fíjense lo que él hace. Él no le pone límites a ella de una manera de no voy a hacer esto, no te voy a hacer caso, sino que él, tengo que trabajar. Y por el trabajo, él es como que tiene ahí su libertad o no se siente tan controlado. Pero sí hay una de las cosas que ellos saben que las cosas no están del todo bien. ¿Esto qué quiere decir? Como toda pareja, no van a estar como el primer día. Eso que ella sale y dice, sí, nos amamos como el primer día, eso no es cierto. Sí, es con una pareja con la que hay mucha confianza y es como que ella siente que con él puede ser ella y se puede entregar y pudo como volver a tener una familia feliz o mostrar la vida que ella quiere tener o que quiere mostrar, ¿no? Mostrar que la vida le da una revancha, pero no todo es perfecto, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir que no todo es perfecto? Que tienen sus idas y vueltas y que ella muchas veces, como es tan celosa, es muy posesiva, muchas veces tiene como actitudes que hacen de que la otra persona quiera tirar una bomba de humo, ¿sí? Quiera irse de la situación porque no tolera ciertas formas. Esto no es algo negativo, ¿sí? No es algo negativo, simplemente es que ella de a poco la veo como que va aprendiendo a cómo mesurar eso. Y creo que con él fue muy bueno porque
él la entiende muchas formas que ella tiene aunque no comparte y trata de él tomar su tiempo libre o de hacer sus cosas para no sentirse tan ahogado, sabiendo que está siendo controlado obviamente, pero de una manera donde ella no piense de que él no lo hace él lo hace porque no quiere estar con ella, sino que él lo hace para que ella sepa que él lo hace porque él realmente tiene que hacer otras cosas, ¿sí? Le genera mucha inseguridad todo el tema de la política. Si bien ella sabe que él no va a hacer nada, porque él no lo va a hacer, pero sí le genera mucha incertidumbre o como desconfianza esto de dejarlo tanto tiempo solo o que él haga otras cosas o que se haga tan famoso por otro lado. Sí, es como que el fantasma de, de la infidelidad está dando vueltas, ¿sí? Pero bueno, en líneas generales yo supongo que van a poder atravesar. Sí. Es como que siempre tienen sus vidas y vueltas, pero después se vuelven a arreglar. Si tienen sus peleitas, o son comunes, después se vuelven a arreglar, sus enojos. Él también trata como de hacer tripa corazón, sí, de no mirar mucho, de llevar la fiesta en paz, de cuando ella le hace una escenita, bueno, sí. Porque él también no es estúpido, no es tonto, él no es tonto, él sabe que él sabe cómo son las cosas, ¿sí? Así que bueno, esto fue todo por hoy. Miramos un poquito toda la familia, esta gran familia feliz, la miramos entera. Igual antes de terminar voy a pedir una carta para ver cómo se llevan. Una sola carta porque si no me quedo ahí mirando cómo se llevan. Cómo se llevan Pampita. Una carta que me diga cómo es la relación actual entre Carolina Ardojadín y Gina Suárez. Si es realmente como dicen que es tan buena. Vamos a ver, una cartita. No. No, prácticamente no tienen relación, es una relación más de muy escueta, muy a lo básico, a lo necesario, porque ella no le perdona lo que hizo y aparte tiene miedo de que se meta con el marido, o sea, no, es una relación muy como fría, media falsita, de bueno, sí, hasta ahí nomás, tenemos hijo común, pero si te he visto no me acuerdo y si te puedo evitar también te he visto, ¿sí? Jajaja para la foto, pero no te perdono ni agancho todo lo que pasó. Y bueno, amigos y amigas, les mando un fuerte abrazo. Los leo en comentarios, a ver qué opinan ustedes de este vínculo, qué opinan de lo que salieron las cartas. Y les mando un fuerte abrazo y espero que estén muy bien.